Lo que el Señor nos manda a decir. Amén. Si hay una palabra que a usted le da, mi amado, recíbala. Yo estoy dispuesto para recibir lo que me llegue. Yo la voy a recibir. Amén. El que tiene oídos para oír, dice la palabra. El que tiene oídos para oír, oiga. Palabra de Dios. Bueno, eso usted está agregando, no debe agregarle. La Biblia dice que el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Amén. Amén. Lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y la iglesia somos cada uno de nosotros. Amén. Sino que hoy creo que estamos con la creyendo, sí, por decirlo así, de que va a venir el mismo Señor a anunciar lo que nos quiere decir. No, Él usa a maestros, pastores, evangelistas, ¿sí? Apóstoles, profetas, a cualquiera. Él usa aún a los niños para que nos lleven un mensaje. Ya depende de nosotros si queremos recibir esa palabra. Si tenemos ese discernimiento y podemos decir, no, esto viene de parte del Señor. A mí me ha pasado, criaturas me han hablado. Le doy la gloria al Señor. O viene de pronto algún hacherito por ahí, perdón, no estoy en contra de ellos, no. Pero vamos a suponer por verlo así, y viene todo sucio, y viene a decirme, a darme una palabra, a decirme, ¿sabes que yo tengo en mi corazón decirte esto? De parte del Señor. Y si está hablando a mi vida, que tengo que rechazarla porque no está con saco, libro y corbata, no. Tengo que recibirla porque viene de parte del Señor. Así que si la palabra nos da, mis amados, recibámosla. Recibámosla. Amén. Amén o no amén. La iglesia somos nosotros. La palabra es para nosotros. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Le damos paso a mi hermano Contreras, Miguelito Contreras, que es el portador del mensaje. Gloria al nombre del Señor. Denle una ofrenda de aplausos al Señor. Dios bendiga, amada iglesia. Amén. ¿Me escuchan bien ahí? ¿Me escuchan bien? ¿O prefieren micrófono? Sí, estamos bien. Ya. Micrófono. Bien, Dios bendiga. Para mí es un gusto nuevamente estar aquí. Es la tercera vez que vengo a esta casa de adoración. Y pues para mí es un placer llevar la palabra a cada uno de ustedes. Es una palabra que, analizando las escrituras, habló a mi vida. Yo creo que todos estamos estudiando con el pastor Eliú las condiciones del corazón de cada uno, las intenciones que tiene nuestro corazón, y nosotros desconocemos muchas veces. Entonces, pues, la lectura que yo voy a referir está en el libro de Génesis, capítulo 38. Pero yo quiero hacer una introducción en el libro de Primera de Corintios, capítulo 1, del 25 al 31. Vamos a leer desde el 24 hasta el 31, dice: pero para los que han sido llamados por Dios, judíos o no, este mensaje es poder y sabiduría de Dios. Pues la tontería de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fortaleza de los hombres. Ahora fíjense, hermanos, según las normas humanas, no hay entre ustedes muchos sabios, tampoco muchos que tengan influencias, ni que pertenezcan a familias importantes, pero a pesar de todo, Dios los ha llamado. Pero Dios prefirió usar las tonterías de este mundo para avergonzar a los sabios.
y prefirió usar a los débiles de este mundo para avergonzar a los poderosos. Dios prefirió lo que el mundo cree que no es importante, lo que desprecia y lo que no significa nada. Prefirió todo eso para destruir lo que el mundo cree que es importante. Dios hizo esto para que nadie pueda alabarse a sí mismo delante de Él. Por medio de Él, ustedes pertenecen a Jesucristo, quien se ha convertido en la sabiduría de Dios para nosotros por medio de Cristo. Dios nos aprueba, nos santifica y nos libra del pecado. Así que como está escrito, si alguno alaba algo, y alabe lo que el Señor ha hecho. Damos gracias a la introducción de la palabra de Dios. Pongámonos en reverencia para orar. Padre amado y buen Dios, yo te agradezco, Señor, por la oportunidad que tú nos has brindado de escudriñar tu palabra, de leerla, Señor, de que tú, por medio de tu Espíritu, nos das entendimiento y hables a nuestro corazón. Abre nuestros ojos, Señor, abre nuestra mente, pon corazones dispuestos, Señor, a escuchar tu palabra y a ser hacedores de la misma, Padre. Muchas veces leemos la Escritura, pero no interpretamos correctamente. Y es por eso que te pedimos, Señor, que seas tú en este momento, Padre, hablando a nuestra vida y dándonos discernimiento para ver lo que tu palabra nos quiere mostrar el día de hoy. Espíritu Santo, hazte presente, Señor. Tu palabra dice que donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, tú habitarás en medio de ellos, Señor. Y estamos, Padre, glorificando tu santo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, yo les decía que la lectura se basa más... Dígame, perdón. El versículo el que leímos o Primera de Corintios, capítulo 1, del 24 al 31. Pero la lectura en la que nos vamos a centrar, sí, es en el libro del Génesis, capítulo 38. Y me encontraba yo leyendo nuevamente desde el inicio las Sagradas Escrituras y llegué al capítulo 38 del libro del Génesis, lo cual me llamó la atención porque hay un pasaje que es este capítulo completo que tal parece que no tiene relación con lo que está hablando anteriormente en el capítulo 37 y lo que habla con el capítulo 39. Porque está hablando sobre José, de cuando es vendido. Pero nos encontramos después que nos habla de la historia de Judá y Tamar. A esto se le llama interludio. ¿Qué es un interludio? Es una parte que se intercala entre salmos, entre himnos o versos. Es un pasaje que se inserta entre 2 partes de una misma pieza. Quiero que entiendan bien esta parte. ¿Por qué lo dice así? Porque como se los expliqué, primero está hablando de la vida de José cuando va a ser vendido, y lo más recurrente sería que siga la continuación del mismo pasaje de cuando José ya va a Egipto. Pero no, se nos hace una pausa y se nos inserta este capítulo de Judá y Tamar. Algunos estudiosos así lo dicen. Bueno, empezamos con la lectura. Por ese tiempo, Judá se apartó de sus hermanos y se fue a vivir a casa de un hombre adulamita llamado Hira. Allá Judá conoció a la hija de un cananeo llamado Súa. Ojo con esto, un cananeo. Judá se casó y tuvo relaciones sexuales con ella. Ella quedó embarazada y dio a luz a un hijo al que llamó Después volvió a quedar embarazada y dio a luz a otro hijo al que llamó Onán. Luego dio a luz a otro hijo al que llamó Sela. Cuando Judá estaba viviendo en Kesib, Judá le consiguió una esposa a su hijo mayor Su nombre era Tamar, significado de palmera.
Pero el Señor no estaba muy contento con el hijo mayor de Judá, con él. Y entonces el Señor hizo que muriera. Entonces Judá le dijo a Onán: ten relaciones sexuales con la esposa de tu hermano muerto, cumple tu deber de cuñado y dale un hijo a tu hermano. Onán sabía que el hijo no iba a ser considerado suyo, y entonces cada vez que tenía relaciones sexuales con la esposa de su hermano, desperdiciaba su semen derramándolo en el suelo, para así no darle hijos a su hermano. Eso que él hizo no agradó al Señor, y por esa razón hizo que se muriera. Entonces Judá le dijo a su nuera Tamar: vuelve a la casa de tu papá y no te cases hasta que crezca mi hijo Sela. Judá temía que Sela también muriera, como sus hermanos. Tamar se fue a vivir a la casa del papá de ella. Después de un largo tiempo, la esposa de Judá, la hija de Súa, murió. Después de que Judá terminó el luto, él y su amigo Hira, el adulamita, fueron a Timnat, donde vivían los hombres que trasquilaban a sus ovejas. Alguien le dijo a Tamar: mira, tu suegro va a ir a Timnat a trasquilar a sus ovejas. Entonces ella se quitó sus vestidos de viudez, se cubrió con un velo y se sentó a la entrada de Enajim, que quedaba en el camino a Timnat. Tamar sabía que Sela ya había crecido y que a ella aún no le habían permitido casarse con él. Cuando Judá la vio, pensó que era una prostituta porque tenía la cara cubierta. Judá se le acercó al lado del camino y, sin saber que ella era su nuera, le pidió que tuvieran relaciones sexuales. Entonces ella le preguntó: ¿qué me vas a dar por tener relaciones sexuales contigo? Judá le respondió: voy a mandarte un cabrito de mi rebaño. Y ella dijo: acepto, solo si me das algo en garantía mientras me mandas el cabrito. Él le preguntó: ¿qué quieres que te den garantía? Ella respondió: dame tu sello con el cordón y el bastón que tienes en la mano. Entonces él les dio esas cosas, tuvo relaciones sexuales con ella y ella quedó embarazada. Después ella se levantó, se fue para su casa, se quitó el velo y se puso la ropa de viudez. Después Judá mandó al cabrito con su amigo Hira, el adulamita, para recuperar de la mujer su sello, su cordón y su bastón. Pero él no pudo encontrarla. Hira le preguntó a la gente de ese lugar: ¿dónde puedo encontrar a la mujer consagrada que estaba en Enajim, sentada al lado del camino? Pero ellos respondieron: aquí nunca ha habido una mujer consagrada. Entonces él regresó a donde estaba Judá y le dijo: no la pude encontrar. La gente de ese lugar me dijo: aquí nunca ha estado una mujer consagrada. Después Judá dijo: dejemos que se quede con mis cosas. No quiero que la gente se burle de mí, tratando de llevarle su cabrito, pero tú no lo encontraste. Tratamos de llevarle su cabrito, pero tú no lo encontraste. A los 3 meses, alguien le contó a Judá: tu nuera Tamar ha actuado como una prostituta y como resultado de eso quedó embarazada. Entonces Judá dijo: tráiganla y quémenla. Cuando la estaban sacando, ella le mandó un mensaje a su suegro: el dueño de estas cosas fue el que me embarazó. Mírenlas. ¿De quién son este sello, este cordón y este bastón? Judá lo reconoció y dijo: yo tengo la culpa, no ella. No le entregué a mi hijo Sela como se lo había prometido. Judá nunca más volvió a tener relaciones sexuales con Tamar. Cuando llegó el momento en que ella diera luz, tuvo mellizos. Al momento de nacer, uno de ellos sacó la mano y ahí la partera le ató un cordón rojo. Ella dijo: este fue el que nació primero. Pero él volvió a meter la mano y salió su hermano. Entonces la partera dijo: qué brecha que has hecho tú mismo, por lo cual lo llamó Fares. Después salió su hermano, al que tenía un cordón rojo, y por eso lo llamaron Sera. Hasta ahí la lectura. Claramente nos estamos dando cuenta
de un acto muy deshonroso en la vida de Judá y Tamar. Judá era uno de los hermanos de José. ¿Qué es lo que nos llama la atención con todo esto? De que vemos que por un lapso de tiempo Judá se retira de la familia de la fe, de el clan de Jacob, de Israel, se retira de las 12 tribus y se retira a hacer su vida. ¿Cuáles fueron las razones? Las razones fueron que el pecado que habían cometido contra su hermano lo abarcaron tanto y vio tanta deshonra en su familia que él decidió retirarse. Quizás se sentía avergonzado por lo que sus hermanos habían hecho y en su corazón ya los había juzgado, por lo tanto él se apartó de ellos. Pero como ustedes pueden ver, él se apartó a la tierra de Canaán, donde consiguió una esposa. ¿Cuál es el problema de todo esto? De que el Señor nos manda a nosotros hoy en día decirnos que no nos juntemos en yugos desiguales. Para aquel tiempo, el Señor en el libro de la ley había ordenado que nadie podía casarse fuera de lo que era su parentela, su tierra, su propia gente. ¿Por qué decimos esto? La ley, yo sé que la ley está más allá del Génesis, pero desde ya de la antigüedad, esto ya era como algo que se había enseñado en la familia. ¿Por qué lo decimos? Porque si ustedes recuerdan, cuando Abraham le busca esposa a su hijo Isaac, le hace prometer a su criado de que no vaya a la tierra de Canaán y le consiga una esposa ahí, sino que consiga una esposa de la misma parentela, ¿verdad? Sabemos que es así. También tenemos por conocimiento que el mismo Jacob no toma una mujer de fuera, sino de la propia familia. Entonces, esto ya era algo que se venía enseñando en aquella familia. Pero él toma una mujer cananea. Entonces, en el libro del Génesis, en el mismo Génesis 24, en capítulo 24, versículos 3, nos dice lo siguiente, 3 y 4, es lo que les estoy refiriendo cuando Abraham le busca esposa a Isaac. Le dice: quiero que me prometas ante el Señor Dios del cielo y la tierra que no vas a elegir una esposa para mi hijo de entre las hijas de Canaán, entre quienes vivimos. Prométeme que vas a ir a mi país, mi tierra natal, y allá vas a conseguir una esposa para mi hijo Isaac. Lo podemos ver muy claramente. Él tenía este conocimiento, pero él, primero que nada, busca una esposa en las tierras de Canaán para él, y después de esto también le busca a su hijo una mujer que tampoco era de la promesa. Entonces, de los versículos 7 al 10, en el capítulo 38, nos damos cuenta que el Señor no estaba muy contento con el hijo mayor de Judá. Entonces el Señor dijo que se muriera. Lastimosamente aquí no se nos dice qué cometió, qué pecado deshonroso habrá cometido para que el Señor le haya quitado la vida. Simplemente dicen que sus actos, sus acciones no eran agradables delante del Señor y el Señor decidió quitarle la vida. Entonces, Judá le dice a Onán, al hijo segundo: ten relaciones sexuales con la esposa de tu hermano muerto, cumple tu deber como cuñado y dale un hijo a tu hermano. Esto es lo que nosotros conocemos como la ley de levirato, ¿verdad? Esto ustedes lo pueden ver en el libro de Deuteronomio 25:6. La ley de levirato es una ley que estableció que para guardar el nombre de un hermano, si este hermano moría y no dejaba una descendencia, el hermano tenía que tomar su lugar, llegarse a su cuñada, procrear un hijo y así mantener la descendencia de aquella persona. Pero, ¿por qué dice aquí más abajo que el Señor también le quitó la vida a Onán? Pues Onán hacía algo que desagradaba al Señor, que era que vertía su semen
no cumplía con dejar embarazada a su cuñada. Y ustedes dirán, ¿eso era tan malo? Claro que sí, porque el Señor, en los primeros capítulos del Génesis, cuando crea al hombre y a la mujer, Él le dice: procread y multiplicaos. Multiplicaos la tierra. Nosotros tenemos por conocimiento que el pecado aquí no es nada más y nada menos que la desobediencia a Dios. Eso es el pecado. Y si este hombre estaba haciendo lo contrario a lo que el Señor había ordenado, que era procrear, Dios le quitó la vida por eso. Ahora, suena muy drástico que suceda eso. Claro que sí. Dios es justo y tuvo sus razones de hacerlo. Pero pongámonos también en el lugar de Onán, para que él haya decidido de esta manera. Perdón, la verdad que hace un poquito de calor. Para que Onán haya decidido no haber querido dar descendencia. Él dice que es consciente y sabe que el hijo que iba a tener no iba a ser descendiente directo de él, sino que iba a dar nombre a su hermano que había fallecido. Ahora, yo sé que aquí muchos son lectores de la Biblia y se nos enseña en la misma que el primogénito lleva la mayor bendición. Si el primogénito no está, el segundo hijo es quien lleva la mayor bendición, porque el otro ya no existe. Pero en este caso, al procrear un hijo con la mujer de su hermano, el niño era el heredero de lo que le pertenecía al padre. Entonces aquí lo que estamos viendo es un acto egoísmo de parte de Onán. Onán no quiso dar descendencia a su hermano porque él pensó de una manera egoísta, pensó en la herencia. Este niño no va a ser mío, yo no voy a recibir lo que mi hermano iba a recibir, sino que el niño iba a recibir. Entonces nos estamos dando cuenta de dos cosas. Primero que nada, la desobediencia a Dios por no procrear, y la segunda, por un celo. Recordemos que en el libro de Gálatas se nos enseña que los frutos de las carnes es uno de esos, es el celo. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí estamos? Amén. Entonces imagínense, en Deuteronomio 25:5, como ya lo leí, lo referí, vamos a darle lectura. Se nos dice lo siguiente. En el 25:5 nos dice: cuando unos hermanos vivan juntos y uno de ellos muere y no tiene ningún hijo, la mujer del difunto no podrá casarse con alguien fuera de la familia de su esposo. El hermano de su esposo debe casarse con ella y tener relaciones sexuales con ella, cumpliendo su deber de cuñado. Con esto estamos dejando claro lo que estamos hablando, ¿verdad? Ahora, el otro término que se utiliza también para que esto se llevara a cabo era también redimir. ¿Por qué lo digo redimir? Yo sé que ustedes están llevando estudios con el pastor Eliú. Cuando una mujer en tiempos antiguos se casaba con un hombre, no tenía un lugar de esposa, sino un lugar de propiedad. Creo que sí lo han leído, lo han estudiado. Bueno, tenía un lugar de propiedad, pero cuando su esposo moría, si esta mujer no tenía quien redima, o sea, quien la recupere, esta mujer no valía nada ante la sociedad. Era una triste realidad. Por eso es que el Señor en el libro de los profetas siempre le refiere al pueblo de Israel: preocúpense por los ancianos, por los huérfanos y por las viudas. Porque las viudas, los huérfanos y los ancianos eran menospreciados ante el pueblo. Ellos se hacían ciegos a esos casos. Y esto podemos ver que en el libro de Ruth sucede eso. El libro de Ruth también es un libro intercalado después de Jueces, que lastimosamente no sabemos por qué está así, pero así está en algunas Biblias.
Pero es algo intercalado que también nos muestra algo, nos muestra redención. Una mujer que no era del pueblo de Dios y se une a un hijo de la promesa, el cual muere el suegro, todavía estaba el hijo vivo, después muere también el hijo y muere el otro hijo. Quiere decir que ningún hombre se estaba haciendo cargo de aquellas mujeres. Y es ahí cuando le dice Noemí: váyanse a su tierra, porque yo ya no tengo nada que pueda hacer por ustedes. Es más, si me casara y llegara a tener otro hijo para dárselo como esposo, ustedes van a esperar tantos años para que eso suceda. Todo esto es un ejemplo para dejarles claro de lo que estamos hablando. Pero cuando ella regresa nuevamente a la tierra de Israel, se encuentran con Booz. Y Booz es el que redime a Ruth. Pero antes de aquello, como está escrito ya en Deuteronomio que lo vimos, había un pariente que estaba antes que Booz y él tenía que redimirlo. Este pariente no quiso, y es ahí cuando Booz se hace cargo de aquella mujer, y ya todos sabemos lo que sucede en el libro de Ruth. Entonces, siguiendo con la lectura, en el libro de Ruth, ¿verdad? 4:6, vamos a dar acorde a lo que yo les estoy hablando, que dice: al oír esto, el pariente respondió: yo no quiero redimirla. Ya esto fue cuando vos habló con el próximo más cercano. Yo no quiero redimirla, pues redimirla pues arruinaría mi propia herencia. Y era una gran verdad. Así que como yo no puedo redimirla, pues redímela tú para ti mismo. Es lo que le dice a Booz, para dejar claro lo que estamos leyendo. Seguimos en el libro de Génesis, capítulo 38. Más adelante se nos dice que Onán es muerto por lo que estaba haciendo. Entonces eso hizo que no le agrade al Señor, y por esa razón también hizo que muriera cuando desperdiciaba el semen y lo tiraba al suelo. Judá le dijo a su nuera Tamar: vuelve a casa de tu papá y no te cases hasta que crezca mi hijo Sela. Esto nos muestra un degrado de lo que Judá estaba haciendo con aquella mujer. Primero que nada, una mujer que ya había tenido 2 esposos. Y si un padre buscaba esposa para su hijo, y si el hijo moría, quien tenía que hacerse cargo de aquella mujer, si no había ya otro hijo más, era el mismo suegro, porque se consideraba que había adoptado una hija. Pero él hace que ella regrese a la parentela de su padre. Eso a tiempos de ahora es como una vergüenza para una mujer, que la saquen de su hogar y nuevamente regrese ella a su casa, quizás por algún problema que haya tenido con el esposo o qué sé yo. Y él le dice: quédate ahí y no te cases, ¿verdad?, hasta que mi hijo Sela crezca y yo te lo dé en casamiento. Es la promesa que él le hace, pero detrás de esto, lo que la escritura nos dice, que Judá temía que el último hijo también muriera. Él quizás pensó en su corazón que esta mujer estaba maldita. Quizás él no entendía por qué murieron los otros hermanos. Quizás la intimidad que esta mujer y sus hijos tenían, no tenía, y vemos que no fue contada a Judá. Entonces él quizás se asusta y dice: mi hijo también podría morir. Será mejor que esta mujer se vaya allá y quizás con el tiempo ella se olvide o se case con otra persona y yo me libro de esta responsabilidad. Es lo que las escrituras nos quieren dar a entender aquí. Dice: después de un largo tiempo, la esposa de Judá, la hija de Súa, murió. Y dice que después del tiempo de luto, él y su amigo Hira, el adulamita, fueron a Timnat, donde vivían los hombres que trasquilaban sus ovejas. Aquí viene
otro punto importante, en el cual, después de que él se aleja de la familia de la fe, se casa con una mujer que no era de su parentela, se encuentra con un hombre que tampoco era de sus propias creencias. ¿Y qué es lo que nos dice el Salmos 1:1? El Salmo 1:1 nos dice lo siguiente: afortunado, bienaventurado en este caso, el que no sigue el consejo de los perversos, ni el ejemplo de los pecadores, ni se une con los que andan burlándose de todo. Aleluya. Nosotros podemos darnos cuenta que Judá se junta con un hombre que no tenía conocimiento alguno de lo que era de Dios. Quizás un hombre bebedor, quizás un hombre fornicador, quizás un hombre que andaba en malos pasos. Muchas veces en el pueblo de Dios se dan estos casos. Cuando vemos que en medio de la congregación hay similitudes como las hubo en la familia de Judá, y nosotros nos creemos más santos que aquellos que han cometido pecado y abandonamos la familia de la fe. Es lo que nosotros referimos muchas veces en prédicas: nos volvemos a Egipto. Después de que el Señor nos ha recuperado, después de que el Señor nos ha limpiado, vemos fallas en otro, nos creemos más santos y abandonamos la casa de Dios. Y lo peor de todo es que no vamos y buscamos otra congregación. Muchas veces ya no vamos a ninguna congregación. Muchas veces nos volvemos al mundo y nos juntamos con personas, como ya lo dijo antes el pastor Walter, que no nos ayudan en nada. Personas que son tropiezos, personas que en vez de animarnos a hacer lo bueno, nos animan a hacer el mal. Es una gran realidad. Lo hablo por mí. Si alguien se siente identificado, pues diga amén, así sea en su interior, porque la palabra de Dios es clara y es lo que nos está enseñando en este libro. Entonces miren lo que sucede. Él se quita el duelo que mantenía y dice que él se va donde trasquilaban las ovejas. Si ustedes tienen conocimiento de la lectura, que sé que lo tienen, la gente que iba a trasquilar ovejas siempre terminaban celebrando por la buena cosecha, por los buenos ganados que habían obtenido y todo lo demás. Ellos bebían. Es la realidad. En el libro de Ruth lo vemos cuando Boaz dice que ya está recogiendo todos los granos, dice que ellos se pusieron con su corazón alegre. Esto habla de que estaban bebiendo. Entonces, ellos dicen que suben a Timná con este hombre. Y dice que alguien le avisa a Tamar que el suegro iba a Timná a trasquilar a sus ovejas. Y dice que ella se quita la viudez. En este caso, aquellas mujeres guardaban luto, podemos decirlo en tiempos de ahora, quizás vestidas de negro, quizás cubriéndose con un velo, no lo sé, pero ella estaba guardando luto en la casa de sus padres. ¿Cuántos años habrán pasado desde que Judá le dijo: ve a casa de tus padres y quédate ahí, no te cases con nadie hasta que mi hijo crezca? Dice que ella se quita los vestidos de viuda, se cubre con un velo y se sienta en la entrada de Enayín, que quedaba en camino a Timnat-Tamar. Dice, Tamar sabía que Sela ya había crecido y que a ella aún no le habían permitido casarse con él. Yo considero, aunque algunos predicadores llegan a decir que Tamar lo que hizo fue un acto de venganza, quizás otros dicen que Tamar estaba buscando tener una redención. Y yo considero que eso quizás fue la verdadera razón de Tamar, querer buscar una redención. A ella le habían prometido que el tercer hijo de Judá iba a ser su esposo, y con eso ella podía ser redimida.
ella dice que se quita la ropa de viuda y se pone un velo. Cuando Judá la vio, pensó que era una prostituta porque tenía la cara cubierta. Y aquí hay algo que podemos explicar. Las jóvenes, para aquellos tiempos, cubrían su rostro para mantenerse puras. Las que ya eran casadas podían andar con un velo, pero no con la cara cubierta. En este caso, las que se decían prostitutas se cubrían el rostro para cometer sus actos y que no se sepa quién era. Esa es la realidad de aquello. Aquí estamos hablando no de una prostituta de la cual conocemos en días de hoy, una que da su cuerpo a cambio de una retribución, un dinero, algo económico. En este tiempo se está hablando de una prostituta la cual se prostituía porque esa era su forma de adoración a su diosa cananea, que era Astarte. ¿Sí han escuchado hablar de aquello? Es la misma a la cual se refiere como Afrodita. Aquellas mujeres con consentimiento del esposo, ojo, en sentido religioso, por consentimiento del esposo, ellas iban a prostituirse con hombres como ofrenda a aquella diosa por alguna petición. En este caso, Tamar lo hacía por tener un hijo y tener redención, que es lo que estamos viendo. Como lo dice la Escritura, Sela ya había crecido y no se lo habían dado en matrimonio. Quizás ella se allegó ahí para hablar con aquel hombre, Judá, y quizás tenerlo a Sela como esposo, no lo sabemos. Lo que sí nos dice la Escritura, que Judá se le acerca, ¿verdad? Judá se le acercó al lado del camino, y sin saber que ella era su nuera porque tenía el rostro tapado, le pidió que tuvieran relaciones sexuales. Entonces, ella le preguntó, ¿qué me vas a dar por tener relaciones sexuales contigo? Y aquí yo quiero que cada uno de los jóvenes y adultos que estamos aquí tengamos en cuenta algo, lo cual nos dice en el libro de Proverbios 6:26. El libro de Proverbios 6:26 nos dice: la prostituta puede costar una porción de pan, pero la mujer de otro hombre puede costarte la vida. O sea, cuando ustedes se vean en una situación como esta, les puede llegar a costar la vida. Porque la palabra es clara. Los fornicarios no entrarán al reino de los cielos. Así de simple y sencillo. Pero, ¿cuál es la condición del hombre? Que el hombre no escatima esto cuando se ve en aquella situación. Y es lo que nosotros podemos ver en el libro del Génesis 25:31, en lo cual vamos a ver un ejemplo claro, en el cual vemos a Jacob y a Esaú. Muchas veces el hombre es pronto para perder su identidad en Dios. Muy pronto el hombre es para perder su salvación por un momento de darle satisfacción a la carne. El ejemplo es similar, no es el mismo, pero podemos ver aquí que venía exhausto Esaú y Jacob estaba cocinando y le dice que le diera un poco de comida. Jacob le dice: véndeme los derechos que tú tienes por ser el hijo mayor de nuestro padre, la primogenitura. Y Esaú tomó esto como poca cosa, tanto así que le dijo: estoy que me muero de hambre, ¿de qué me serviría ser el primogénito? De nada me sirve toda la riqueza de mi papá. Imagínense, muchas veces así actúa el creyente cuando se ve envuelto en el pecado.
quizás no lo ve de una manera monetaria, lo vemos de una manera espiritual. Y muchos a veces piensan, bueno, voy, cometo el pecado, pido perdón y ya está. Muchos creo que piensan de esa manera. Y esto es lo que sucede aquí con Judá y Tamar. Cuando Judá la vio, pensó que era una prostituta porque tenía la cara cubierta, ya lo leímos. Judá se le acercó al lado, ¿verdad? Y le dice que se allega a ella. Ella le pide algo a cambio, Judá le dice que le va a dar un cabrito, y ella le dice, yo acepto, solo si me das algo en garantía, mientras me mandas el cabrito. Él le preguntó, ¿qué quieres que te den garantía? Y ella le responde aquí, dame tu sello con el cordón y el bastón que tienes en la mano. Para aquellos tiempos, el sello, el cordón y el báculo que cargaba uno de aquellos hombres era lo que lo identificaba. Para hacer negocios tenía el sello, y eran sellos únicos, no como los que ahora vemos. Era su identidad. En términos de ahora, era su cédula, en la cual creo que muchos tiempos antiguos dejábamos empeñada la madrina de la esquina por una jabita de cerveza. Madrina, fíjame una jabita. ¿Pero y qué me vas a dar? Ya le dejo la cédula, madrina. Estás dejando tu identidad sin importarte. Sin importarte. Es necesario hacer este tipo de ejemplo para que lo entiendan. La cédula es tan importante porque si tú necesitas hacer algún negocio, hacer algún préstamo bancario, hacerte presente ante una entidad, necesitas tu identidad para saber quién eres tú. Si usted no tiene su cédula, usted no tiene identidad, no se sabe ni quién es, ni qué nacionalidad, ni qué procedencia tiene usted. Usted es un extraño. Y nosotros delante de Dios somos reconocidos porque el Señor nos redimió. Pero cuando nosotros actuamos dejándonos llevar por el pecado, perdemos esa identidad que Dios nos dio como hijos de Él. Esto es algo fuerte, hermanos, ¿eh? Esto no es de simplemente leerlo y decir, hoy sí, Él le dejó esto. No, nos está hablando claro. Nosotros tenemos una identidad que Dios nos dio. Nos llamó sus hijos. Si usted no cree que es así, vaya a leer en el libro de Juan, que dice, y a todo aquel que le recibió, se le dio potestad de ser llamado hijo de Dios. Cuando usted comete un pecado, ¿qué es lo que dicen los más próximos afuera? Ese es hijo del diablo. ¿Y acaso no vemos que los escribas y fariseos también, cuando se ponen a discutir con el Señor le dice, ustedes son hijos de su padre el diablo? Porque si ustedes fueran hijos de Abraham, las cosas que Abraham hizo, ustedes hicieran. Y aquí hay alguien mayor que Abraham. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces nosotros tenemos que tener claro esto. Nosotros no podemos tomar a la ligera un pecado y entregar nuestra identidad por satisfacer la carne. Mucho ojo con aquello. Siguiendo con la lectura. En el libro de Segunda de Samuel, el capítulo 11, también tenemos un ejemplo al respecto de esto que estamos hablando. ¿Y por qué lo digo así? Porque nos está hablando sobre el pecado de David con Betsabé. Todos sabemos lo que pasó. Cuando tú das más cabida a no hacer la obra de Dios, sino a que volverte perezoso y no instruirte en la palabra, amén, no estar en guardia, como quien dice, ante el enemigo, eres presa fácil del pecado. Amén. Y es lo que le pasó a David. Dice que todos salieron a la guerra y David se quedó.
La Biblia no lo dice de esta manera, pero vemos que él estaba vago, paseándose por todo el terrado de su palacio. Y es ahí cuando ve a aquella mujer bañándose desnuda. La codicia y la manda a llamar. Eso no pasa muchas veces con nosotros cuando no interactuamos en la lectura o no tenemos oración con Dios. También pasan pensamientos vagos en nuestra cabeza. Somos presas fáciles a pecar. Entonces, por eso les digo que mucho cuidado debemos tener con este tipo de situaciones. Siguiendo con la lectura, ella le dice: dame tu sello, el cordón y tu báculo como garantía. Y dice que él le da estas cosas. Tuvieron relaciones y ella quedó embarazada. Una sola vez tuvieron relaciones y ella quedó embarazada. Muchas veces he visto testimonio de hermanos que se han apartado de la iglesia, se han apartado de la fe en Dios y han terminado muertos. Ciertamente también hay otros con los que Dios ha tenido una vasta misericordia. Esa es una gran verdad. Yo soy uno de aquellos. Amén. Pero miren lo que pasa aquí. En una sola vez que él tuvo relaciones sexuales, ella queda embarazada. Dice que después de esto, ella se fue a su casa, se quitó el pelo y se puso nuevamente su ropa de viudez. Bueno, aquí no ha pasado nada. Yo sigo en mi calidad que me mandaron quedarme en mi casa cumpliendo mi viudez. Dice que Judá después manda el cabrito con su amigo Ira. Esta es otra parte que llama la atención. Nosotros a veces cometemos pecado y buscamos que otra persona frentee, vulgarmente diciéndolo, delante de nosotros. ¿Por qué si él tuvo relaciones sexuales con Tamar, no fue él mismo a darle el cabrito, sino que mandó a su amigo? Yo considero que la vergüenza lo tiene que haber embargado, porque más acá abajo vemos que él dice que lo manda a ir el adulamita para recuperar de la mujer su identidad, su sello, su cordón y su bastón, pero él no pudo encontrarla. Ira le preguntó a la gente de este lugar, en algunas versiones dice: ¿dónde puedo encontrar a la prostituta consagrada que estaba en Enayim? ¿Por qué prostituta consagrada? Porque ya se los expliqué. Aquella mujer, según el contorno en Canaán, ese era el tipo de adoración a su diosa Astarte. Y ya como se los dije, aún con consentimiento del marido. Creo que más bien era al revés. Si el marido se enteraba de que ella no había ido a prostituirse, le reclamaba. Esas eran las creencias de ellos. Esas eran las creencias de ellos. Pero en el pueblo de Israel la creencia era otra. Y es lo que vamos a ver más acá abajo. Dice: pero la gente de Canaán le respondió a él: aquí nunca ha habido ninguna prostituta consagrada. Entonces él regresó a donde estaba Judá y le dijo: no la pude encontrar. La gente de ese lugar me dijo: aquí nunca ha estado ninguna prostituta consagrada. Imagínense. Después Judá le dijo: dejemos que se quede con mis cosas. No quiero que la gente se burle de mí. Tratamos de llevarle su cabrito, pero tú no la encontraste. Él se justifica. No le importa perder su identidad por completo. Que se quede con las cosas, no importa. Pero no hagamos el ridículo nosotros buscando una prostituta, porque la gente se va a burlar de nosotros. Muchas veces hay hermanos que se apartan de la fe y piensan de la misma forma. No, yo no voy a andar nuevamente rondando por la iglesia porque se van a burlar de mí porque pequé, porque caí. No me van a ver igual. Pero tú fuiste sellado con el sacrificio de Cristo, con la sangre de Cristo. No me importa. No quiero saber nada de la iglesia. Por eso es que se dice que es muy difícil
predicarlo o hacer volver a un hermano que ya conoce de Dios. Él le respira muchas palabras, muchos versos bíblicos, y ese hermano seguirá terco. Así estaba Jacob, que se quede con mis cosas. Pero yo no quiero que se burlen de mí, ni que se burlen de ti. Imagínense, defendiendo más la honra del amigo que la propia honra de él. Nosotros fuimos a darle el cabrito, pero tú no le encontraste. Nosotros cumplimos. Y dice que a los 3 meses alguien le cuenta a Judá: tu nuera Tamar ha actuado como una prostituta y como resultado de eso quedó embarazada. Imagínense, 3 meses después. Aquí dice que cuando Judá se entera, él vierte un juicio contra ella porque le dice: tráiganla y quémenla. ¿Consideran ustedes que eso era justo? Bajo el pensamiento de Judá era lo justo. Ella cometió adulterio. Nosotros conocemos ya después en el libro de la ley que la mujer que cometía adulterio tenía que ser apedrada. Y nosotros vemos que más adelante en los evangelios se refiere a una situación igual con aquella mujer que fue sorprendida en adulterio, a la cual también quieren matar. Pero, oh sorpresa, el hombre que había cometido el adulterio con ella no estaba. Y hay algo referente entre este Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, en los primeros libros, que la situación del hombre sigue siendo la misma. Verte juicio contra otro, pero no contra sí mismo. Porque el Señor le dice a aquellos que querían apedrear a esa mujer: el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y nadie pudo hacerlo. Acá vemos la misma situación. Judá verte juicio, sáquenla y quémenla. No tuvo reparo. ¿Por qué Judá? ¿Por qué no el padre de aquella mujer? Porque, vuelvo a repetir, aquella mujer ya era propiedad de Judá. Él era el responsable de aquella mujer. Pero eso él no pensó cuando la mandó nuevamente a su casa. Eso él no pensó cuando él se acostó con otra mujer también. Es cierto, la mujer de él había muerto, tenía derecho a hacerse de otra mujer, pero él cometió fornicación. O sea, él estaba actuando de una manera hipócrita, en pocas palabras. Yo te condeno a ti, pero yo soy mejor que ti, a pesar de que tengo pecados. Es lo que nos está tratando de enseñar aquello. Pero la escritura es bien clara, y en Lucas 12:2 nos deja algo bien claro, que nosotros siempre olvidamos, pero Dios es bueno y nos lo recuerda de una u otra manera. Dice en Lucas 12, versículo 2: porque no hay nada encubierto que no llegue a descubrirse, ni nada oculto que no llegue a darse a conocer. Estas palabras son futurísticas, pero la realidad es que desde el comienzo ha sido así. Nosotros vemos que Adán y Eva pecaron. Ellos pensaron: Dios no sabe. Pero Dios le dice: ¿qué has hecho? Comieron del fruto que les dije que no coman. Y el hombre comienza a poner excusas. Acá vemos una situación igual. Vemos que este hombre verte juicio, y la mujer dice que cuando la estaban sacando, ella mandó un mensaje al mismo suegro, de una manera callada, parece que no lo dice en público. El dueño de estas cosas fue el que me embarazó. Las mismas cosas que había tomado en garantía, que eran la identidad de él, ella se los envía. El que me embarazó es el dueño de esto.
si tú me quieres matar a mí, entonces tú también tienes que morir. Esa es la realidad. Se nos habla en el libro de Levítico 20:12. Yo sé que estas leyes ya son después, pero yo estoy hablando de un hombre que tenía conocimiento. Y como ya lo vimos, Abraham le pasó a Isaac, Isaac a Jacob. Y Jacob tiene que habérselos compartido con él. En el libro de Levítico 20:12 dice, si un hombre tiene relaciones sexuales con su nuera, ambos deberán morir. Ellos han cometido incestos. Ellos mismos se buscaron su propia muerte. ¿Se dan cuenta? La escritura es clara. La escritura es clara y es linda cuando la escudriñamos. Imagínense, ella le dice, el quien es dueño de todo esto es quien me embarazó. Mírelas. ¿De quién son este sello, este cordón y este bastón?, preguntó Tamar. Judá las reconoció y dijo, yo tengo la culpa, no ella. No le entregué a mi hijo Sela como se lo había prometido. Aquí hay algo también que es importante, como ya lo dije. Esta mujer estaba buscando no morir, quería una redención. Y la redención la tenía en el hijo tercero de Judá, que era Sela. Pero este no se la da como esposa. Aparte de aquello, él le ordenó que no se casara con nadie, sino que muriera ahí en su viudez. En algunas Biblias dice, realmente ella es más justa que yo. Así lo refiere. Ella es más justa. Siendo ella una desconocedora de la ley, siendo ella una desconocedora del Dios que nosotros adoramos, estaba actuando de una manera más justa que él. ¿Y cuántos de nosotros no hemos hecho lo mismo con alguien de afuera? El que está afuera no conoce a Dios. Y en el libro de Romanos habla que ellos adoran lo que ellos quieren adorar, sean reptiles, sean aves, sean dioses de barro, lo que sea. No es que los esté justificando, pero quizás ellos en su ignorancia están actuando de una manera natural, es lo que la Escritura habla. Pero nosotros que conocemos las Escrituras, las estudiamos y sabemos qué es bueno y es malo, no lo ponemos en práctica. ¿Quién es más justo? ¿El que está afuera o nosotros que estamos adentro? Aún con nuestros hermanos de congregación, ¿quién es más justo? El que está cometiendo pecado por su ignorancia, porque quizás no lee las Escrituras, a tú que conoces las Escrituras, y como ya lo dijo mi pastor Walter, que si tú llamas tonto o fatuo, como lo dicen las Escrituras, a tu hermano ya eres causante de homicidio. Ya mataste espiritualmente a tu hermano. Entonces nosotros tenemos que ser bien sigilosos a la hora de vertir juicio a alguien. Porque primero tenemos que ver nuestra condición. Es ahí cuando vemos que la Escritura dice que primero saques la paja que tienes en tu ojo. Dice, Judá nunca más volvió a tener relaciones sexuales con Tamar. Cuando llegó el momento en que ella dio a luz, tuvo mellizos. Al momento de nacer uno de ellos, sacó la mano y ahí la partera le ató un cordón rojo. Ella dijo, este fue el que nació primero. Pero él volvió a meter la mano y salió su hermano. Entonces la partera dijo, qué abertura, qué brecha que te has hecho tú mismo. Por lo cual lo llamó Fares. Y aquí viene algo que es muy importante y ustedes lo pueden leer en el libro de Mateo capítulo 1:3. ¿Por qué es importante? Y cuando yo di lectura al comienzo, yo dije que las tonterías de Dios, porque así lo refiere la Escritura, son más sabias que las cosas que nosotros podemos pensar. Porque aún de esa fornicación, de ese acto pecaminoso, fue de donde vino
la simiente que redimió al mundo, que es nuestro Señor Jesús. ¿Verdad? Dice, esta es la lista de antepasados de Jesús, Mesías descendiente de David y de Abraham. Abraham fue el papá de Isaac, Isaac el papá de Jacob, Jacob fue el papá de Judá y de sus hermanos. Judá fue el papá de Fares y Sara. Tamar fue la mamá. Nosotros podemos ver que aquí hay una mujer que tuvo una redención porque el Señor así lo quiso. Y aún nos muestra que tuvo misericordia con Judá. Bien dijo en ante el pastor Walter, si dependiera de nuestras obras el vivir delante de Dios, nos paráramos aquí enfrente y caeríamos fulminados, muertos. Y lo que nos está mostrando aquí, este pasaje bíblico, este capítulo, es que Dios es grande en amor y misericordia para con el hombre. Ahora, vemos una conclusión. La siguiente historia nos deja en claro la bondad que tiene Dios con el hombre. Pues Él no busca nombres, primogenituras, ni personas empoderadas, sino corazones arrepentidos y dispuestos a caminar bajo su voluntad. Pues no escogió a José siendo correcto, ni a Efraín siendo primogénito. Ciertamente, las Escrituras nos enseñan que el primer hijo es quien lleva la bendición. ¿Y acaso nos olvidamos que el mismo Señor, lo dice en el libro de Hebreos, despreció a Esaú y tomó a Jacob? ¿Quién era Jacob? ¿Acaso Jacob no era una persona que engañaba? Lo que refiere la Escritura. Era un usurpador. ¿Acaso no tomó a David? Sus hermanos eran más grandes, corpulentos para la guerra. Y el Señor le dijo, no, ninguno de ellos es. El que es pequeño, el que está ahí, el que parece débil, el que está despreciado, el que está cuidando las ovejas, a ese es al que yo he llamado. Con Judá pasa similar. Con Judá no toma a Efraín el primogénito, porque él había cometido incesto con la mujer de su padre. Y no lo toma a José, que fue correcto. Miren la diferencia de todo esto, para que Dios lleve su plan. José es vendido por sus hermanos. Inocentemente es vendido, pero Judá se aparta de su familia. José va a una tierra extraña y una mujer se le ofrece y él rechaza aquello y corre. Judá fue a buscar mujer en una tierra que no era de él. Vemos que Judá, si ustedes leen el capítulo 37, es quien propone a sus hermanos, no lo maten, vendámoslo a José. Pero vemos en el siguiente capítulo que es el mismo Judá quien se pone frente a José cuando era el gobernador de Egipto y le dice, no tomes a mi hermano Benjamín, sino a mí como tu esclavo. ¿Qué es lo que estoy tratando de enseñarles aquí? ¿Y qué es lo que la Escritura me enseñó a mí? Que para que todo esto se hubiera hecho, llevado a cabo, Judá tuvo que haber pasado un proceso de restauración. En el capítulo anterior vemos a un Judá, como ya lo dije, vendiendo a un hermano. No se puso en esa posición de cuidar a su hermano. Pero después de que ya esto pasó, nosotros vemos que él ya toma otra postura. Él está regenerado. Y es ahí que cuando Jacob muere, viene la promesa para él. De ti nacerá el Redentor del mundo. No de Efraín,
no de los otros que derramaron sangre inocente porque habían violado a su hermana, no de José porque fue correcto, sino de ti, porque pusiste un corazón cambiado. ¿Por qué lo podemos decir? Porque dice que él después sigue viviendo con Tamar y no volvió a tener relaciones sexuales con ella. ¿Qué es lo que trato de decir con esto, mi hermano? Quizás tú no eres Judá, pero tú también tienes una familia, que quizás como la familia de Judá puede haber cometido muchas cosas deshonrosas que tú sepas, y muchas veces quieres tomar la misma postura de abandonar tu familia, sin darte cuenta que tú puedes hacer que esa familia camine de otra manera. Porque Judá fue con otra postura y aún todos sus hermanos entendieron lo que él estaba haciendo. Si tú consideras que tu familia está pasando algo similar, no te apartes de ellos. Más bien enséñales. No acuses si tú también estás mal. El mensaje es muy bonito y hay muchas más cosas profundas que les invitaría a que ustedes analicen. Pero lo importante de esto es que tenemos que tener en claro que no podemos vertir juicio a ninguna persona si nuestra condición también es mala delante de Dios. Si Dios ha tenido misericordia con nosotros hasta el día de hoy, sabiendo que nuestras acciones son malas, ¿quiénes somos nosotros para vertir juicio y matar a tu hermano? Esta reflexión es la que yo les traigo el día de hoy. Espero sea de su agrado. Para mí es un placer haber estado el día de hoy aquí con ustedes acompañándolos. Es la tercera vez. Espero que sean muchas veces más. Si esta palabra le ha llegado a alguien el día de hoy, yo le animo a que se ponga a cuentas con el Señor. El Señor te dice, yo no te he desechado. El Señor te dice, aquí estoy para que te pongas a cuentas conmigo. De ti puede salir aquella simiente que va a restaurar tu hogar. Dios me les bendiga, mis amados hermanos.